cardiovascular. ¿Qué queremos estudiar? Vamos a pasarlo así. Primero, ¿por qué voy a aprender algo que no sé ni qué es y lo voy a hacer que me sé? Bueno, ¿por qué tengo que aprender cardiovascular? Nada más porque sí, porque un privilegio puso el temario de físico. ¿Por qué se tiene que aprender cardiovascular? Para explicar cómo se transmiten los solutos. La gente tonta, cuando habla de renina y angiotensina, se pone a hablar speeches de cómo se produce la renina, la angiotensina y todo eso, y nunca conceptualizan que la liberación de renina y los niveles de angiotensina 1 y 2 dependen de la carga tubular del sodio. Y si tú no tienes el concepto de carga tubular, vas a ser un imbécil que vas a decir que la renina se libera cuando baja la presión arterial. Lo cual es cierto, pero no es la presión arterial lo que hace liberar la renina, sino la disminución de la carga tubular. Yo ese concepto de la carga tubular lo tengo que interiorizar a mí si quiero ser buen médico. ¿Sí? Pero ya yo les expliqué ¿por qué es carga tubular? ¿Cómo te llamas? Juan, eres medio estudioso, ¿verdad? No, bueno, yo sí veo que abres mucho la prostata y dices, ¿qué es carga tubular? Es la cantidad de solutos que... solutos que filtra el bromero. La cantidad de solutos que filtra el bromero, ¿qué crees que es cierto? Pero habrá otra manera de decirlo más bonito. ¿Qué sería carga tubular? Bueno, es que va variando la cantidad de solutos conforme va recorriendo todo el conducto, ¿no? Bueno, es variable. ¿Qué? Bueno, pero... ¿Estudiaste? Te pidió de favor que estudias carga tubular. ¿Qué es carga tubular? Pues es como en el corazón, la cantidad de... ¿Qué es carga tubular? Pues si tenemos un soluto que no se reabsorbe es lo mismo que la cantidad que filtra el bromero. Absolutamente no, pues no es cierto. ¿Qué es carga tubular? Lo mismo la cantidad de solutos que filtra el bromero. Que se filtra el bromero. ¿Qué es la carga tubular, compadre? La carga de solutos que quedan dentro del bromero que no son filtrados. Eso es exactamente lo contrario de lo que es carga tubular. Que a ver, Karina, ¿qué es carga tubular? No, pues para qué estoy estudiando medicina, pues que chingue su madre. A ver, ¿qué es carga tubular, compadre? Cantidad de soluto compuesto agua que ya hace filtrar el bromero. A ver, vamos entonces a aprender primero una cosa. ¿Qué sustancias son las que se filtran del bromero? No, sí, pero digo, ¿qué tienen en común todas las sustancias que están en el plato? ¿Iones? Obviamente están en el ¿Qué características tendrán esas sustancias que están en el plato? Cargas. ¿La carga? La carga, sí. Ahí está, si bueno, es que dice filtrar. Y si no, pues soy yo, pero yo no carga de vamos a decir que son las sustancias. ¿Qué tienen en común? Fíjense bien, lo que determina que se filtre una sustancia es el peso molecular de esa sustancia. Si dicen, ok, fíjense bien. Entonces vamos a considerar sustancias que tengan un peso molecular de 6.000 daltons o 6 kilodaltons, se filtran. ¿Sí les queda claro? Es hasta 10, no lo máximo. Estamos agarrando un valor promedio, pero puedes decir que hasta 10. Ahora, independientemente de eso, si es un rango de 6 a 10.000 daltons, la tranza o el punto importante es que, para que se den cuenta, ¿cuánto pesa la insulina? ¿Cuánto pesa? Bueno, si no lo saben, no lo saben, pero la insulina tiene un peso molecular de 5.800 daltons. Esto quiere decir que en condiciones normales la insulina que está es filtrada. Cuando un diabético tiene insuficiencia renal crónica, por arte de magia, ya cuando el riñón está bien jodido, ¿qué crees? Empieza a manejar bien padre los niveles de glicemia. ¿Por qué creen? Porque ya no filtra y aumenta los niveles de insulina y eso te mejora mucho la glicemia. Eso se llama la etapa de una anemia del diabético y es el pródromo para decir que se viene hacia abajo. ¿Sí les queda claro? Entonces el peso, les pongo el ejemplo de la insulina para que se les quede bien en la cabeza.
¿verdad? Que todo lo que tenga menos de 60 datos de peso se filtra independientemente de que tenga carga o no tenga carga. Porque es muy claro. ¿Sí les queda claro? La albúmina no se va a filtrar porque tiene un peso molecular 10 veces mayor de lo necesario para filtrarse. ¿Sí les queda claro? Ahora, aquí me refiero yo cuando hablo del concepto de carga tubular. Carga tubular es la cantidad de sólidos que son filtrados por minuto en ambos riñones en los convenios. Entonces, fíjense bien, no vamos a definir la carga tubular, sino vamos a analizar esto. ¿De cuánto será la concentración de glucosa de una persona en el mundo? ¿De cuánto será la concentración? Menor a 100. Menor a 100. Es muy variable, ¿no? Una persona de 60 a 80 miligramos, una persona de su edad, debe tener esta concentración de glucemia. Ahora, si cenas como marrano, debe llevar como unos 90 miligramos de 100 mililitros. Pero si yo tengo una persona que en ayuna tiene 100 miligramos de 100 mililitros de glucosa, aunque la tripa y el cetágono digan que eso es normal todavía, ese cuate que ¿sabes qué? Te vuelves a tomar una glucemia en un año y ¿qué crees que vas a encontrar? Vas a quedar lo más alto. Bueno, esa es la glucemia normal. Imagínense una persona que tiene una concentración de glucosa de 80 miligramos de 100 mililitros de plasma. Entonces yo ya aprendí que la glucosa se filtra con los iones y lo que me interesaría saber a mí es la cantidad de glucosa que se filtra con esta concentración plasmática. ¿Se puede calcular? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo calcularías? Dependiendo de la... El filtrado glomerular, ¿cuánto debe ser? 125. Exactamente. Si vos ayer el filtrado glomerular tiene un valor de 125 mililitros por minuto. ¿Se cuántos son? ¿De dónde sale el filtrado glomerular? Poder registrar matemáticamente si esa información por las que Por las fuerzas de filtración. Perfectamente. Ya no vamos a descansar eso porque ayer no podemos hablar de filtrado glomerular. Pero ¿qué crees? Yo tengo un paciente que tiene un filtrado glomerular de 115 mililitros por minuto, tiene datos de insuficiencia renal. ¿Sí me siguen? O sea que esta es una variable que no debe variar. Vayas a misa, juegues fútbol, este es el valor del filtrado glomerular que debes tener. ¿Qué pasó? ¿Puede aumentar? Claro que sí, pero es patológico que aumente, porque ya vimos que se filtran alrededor de 180 litros de plasma al día. O sea, el plasma se filtra, se baña 50 veces al día. ¿Sí le agarran nota? 50 veces al día. Si tú limpias el plasma nomás 40 veces al día, tienes datos de insuficiencia renal. ¿Se me sigue? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, este valor debe ser una cantidad. Ahora, fíjense bien. Si yo quiero saber de cuánto es la carga tubular de glucosa, de cuánto es lo que se filtra de glucosa, yo hago una regla de 3 y digo, si son 80 miligramos en 100 mililitros, ¿sí me siguen? ¿Sí? O sea, 80 miligramos de glucosa en 100 mililitros es su concentración plasmática. Y el filtrado glomerular en una persona normal siempre va a ser de 125 minutos por minuto. ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Qué volumen de glucosa? ¿Sí me siguen? Vamos a poner esto, el filtrado glomerular. Hay en 125. ¿Sí? Multiplican esto por esto y lo dividen entre 100. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? Exactamente. Entonces, fíjate bien, la carga tubular de glucosa en este aspecto de cuánto es? De 100 miligramos, ¿sí me siguen? Por minuto. Esto es lo que se está filtrando de glucosa en los riñones en un minuto y es normal, eso es la carga tubular de glucosa. Ahora, ¿se acuerdan que pintamos la cápsula de Bowman, no? Vamos a pintar la cápsula de Bowman, la vamos a poner por acá. Esa sería la placa, sería el inicio del turno contorneado proximal, y esto sería el capilar glomerular, la alveolar perente, y ya vimos cómo están dispuestos con la mácula densa, ¿no? Y entonces, lo importante es que se aprenden una cosa. Yo no le puedo decir plasma lo que se filtra porque no tiene proteínas. El plasma tiene proteínas. Y entonces a esto le decimos como Ultrafiltrado. Y hay otros que dicen ultrafiltrado glomerular, como quieran decir ustedes, es igual, ultrafiltrado glomerular. Pero aquí hay un detalle muy importante. Si tú analizaras la concentración de glucosa que hay en 125 mililitros de plasma, sería la de 100 miligramos
¿Sí me siguen? En esos 125 mililitros. Entonces todo lo que se filtra, 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 tiene exactamente la misma concentración que el plasma. ¿Sí les queda claro? La diferencia es que no hay proteínas. ¿Sí les queda clara la idea? Ahora fíjense bien, yo podría calcular la carga tubular de sodio. ¿Qué tendría que hacer para calcular la carga tubular de sodio? ¿Qué tendría que ponerle al paciente para conferir la carga tubular de sodio? Sodio en plasma. Sodio en plasma. Claro, y fíjense bien, si tengo una concentración plasmática de 142 miliequivalentes por litro, ¿de cuánto sería la carga tubular y de sodio en este paciente si yo tengo un filtrado glomerular igual a 125 mililitros por minuto? ¿De cuánto sería la carga tubular? ¿Cómo lo voy a hacer? Hay que transformar primero. Pues ¿cómo le harías? Si hay 142 miliequivalentes en un volumen de 1000 mililitros, ¿sí me siguen? En un volumen de 125 mililitros, ¿cuántos miliequivalentes? Bueno, 25 mililitros por minuto que se debe glomerular. ¿Cuánto tendría yo de? ¿Cuántos miliequivalentes tendría de eso? 17. ¿Cuánto? 17.2. Segundo ejemplo, ¿tienes un paciente que tiene 72 miligramos de glucosa, 100 mililitros? Y su filtrado glomerular es normal. ¿De cuánto será la carga tubular? Ya dije. ¿De cuánto sería la carga tubular en este paciente? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De 72? ¿Seguro? ¿Cuánto es la concentración de plasma de este paciente? ¿Cuánto es? ¿Cuánta? De 72. De 72 miligramos o 100 mililitros. ¿De cuánto es la carga tubular de este paciente? A ver. Entonces, la calculadora trae como el celular trae. ¿Cuánto? ¿Seguro? 90. Es absolutamente correcto. Tiene 90 miligramos por minuto de carga tubular. ¿De cuánto será la carga tubular en un paciente que tiene 120 miligramos de glucosa, 100 mililitros de plasma con un filtrado glomerular de 125 mililitros por minuto? Rápido, hágalo. 150. ¿150? Absolutamente correcto. Aunque no les interese estudiar medicina, ¿qué podría incluir de qué es el factor que determina la carga tubular? ¿De qué depende la carga tubular? Absolutamente correcto, pero fíjense ahora la siguiente cuestión. Tengo un paciente que tiene daño renal ya, que su carga tubular es menor de lo normal. A este paciente lo tengo bien cuidado, porque que en ayuno este paciente tiene 100 miligramos de glucosa en 100 mililitros. Sí, me siguen, 100 miligramos de glucosa en mililitros. Pero su filtrado glomerular es de 110 mililitros por minuto. ¿De cuánto será la carga tubular de este paciente? Pues háganlo. ¿Seguro? ¿Cuánto es la concentración de glucosa en este paciente? 100 miligramos en un volumen de 100 mililitros, ¿sí o no? La carga tubular de este cuate para un volumen de 100. ¿De cuánto dijimos? 110. De 110 mililitros por minuto. ¿De cuánto sería? La carga tubular de glucosa en este paciente es de 110 miligramos por minuto. Ahora, si tengo un paciente que tiene esta concentración de glucosa pero tiene riñones sanos, la carga tubular se va a modificar porque el glomerular se modifica. Y entonces en este caso, la carga tubular de un paciente normal con esto sería igual a 125 miligramos por minuto. ¿Sí me siguen? Y entonces ya aprendo otra tranza. La carga tubular no nada más depende de la concentración plasmática de la sustancia que puede ser filtrada, sino también de qué onda. ¿Sí les queda claro? Perfectamente bien. ¿Entendieron el concepto de carga tubular? Entonces ahora, si entendieron el concepto de carga tubular, vamos entonces a ver cómo se autorregulan las arteriolas. Y esto es muy interesante, fíjense bien. Vamos a hacer una gráfica que viene en muchos libros. Esta gráfica va de esta manera. ¿Cómo es la gráfica? Vamos a poner. Lo que voy a
indicar aquí es la presión arterial. La presión arterial media. Entonces, ya saben calcular. Vamos a poner una persona que tiene una presión arterial media de que les gusta. Entonces vamos a ponerlo de 80, de 90, de 100. ¿Sí me explicó? 120. Vamos a poner a un niño con una presión arterial media de 60, que hace mucho gusto. Y vamos a poner aquí el valor del filtrado glomerular. Y el valor del filtrado glomerular en promedio es de 125 litros por minuto. ¿Sí? Entonces, bien chistoso, porque fíjate bien. Cuando yo tengo un paciente que tiene una presión arterial media de aquí para acá, este paciente es hipertenso, tiene hipertensión arterial sistémica y es patológico. Pero la pregunta que les hago antes de iniciar esto, si yo tengo un paciente que no tiene todavía daño cardíaco y empieza con su hipertensión, tiene la hipertrofia ventricular izquierda para compensar, la buscar y todo eso, no voy a encontrar ninguna manifestación clínica en este paciente, pero un tipo hipertenso, fíjense bien, un tipo hipertenso hace edema por sí mismo, con riñones buenos, corazón bueno, hace edema. No, ¿por qué? El riñón está resolviendo todo. Bueno, a ver, güey, tú puedes diagnosticar a un hipertenso. Pues es hipertenso porque amaneció hinchado. ¿Es eso? No. ¿Por qué no? porque hace modificación de los riñones. ¿Por qué no? No estoy hablando de glomerular, estoy hablando de aumento de líquido de la persona. No riñón. Es más, los riñones de ese hipertenso están sanos. Y porque la hidrostática capilar no se rompe. Escuchen esto. El problema de hipertensión es que hay un factor que aumenta el flujo de las arteriolas en los nichos capilares. ¿Sí me siguen? Y las presiones hidrostáticas no se modifican. Y las presiones hidrosmóticas de facial y la al contrario, la presión hidrostática capilar disminuye bien. ¿Porque qué crees? Disminuyendo, porque hay un factor que aumenta el flujo muscular en las arteriolas. Y entonces la cantidad de flujo de sangre que llega a los capilares es mucho menor. ¿Sí me explicó? Créanme, vayan a una función de hipertensión y van a ver que en las autopsias los hígados, el riñón, en lugar de ser de este tamaño, mames, como si fuera de chiquito. El vaso chiquito, cabrón. Los riñones, bueno, los riñones chiquitos, sería todo se hace chiquito porque el hipertenso acorta su vida 30 años, entre otras cosas porque está desnutrido crónicamente. Pero no hay alteraciones a nivel de, ¿cómo se llama? Sí. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque si yo ya entendí que en las capilares glomerulares hay una arteriola aferente, y esto sería el capilar glomerular, y esto sería la arteriola eferente. ¿Sí me siguen? Vamos a poner así, arteriola eferente. En el hipertenso, a nivel sistémico, ocurre un aumento de la arteriola. Bueno, en los capilares sistémicos no hay arteriolas eferentes, hay arteriolas, ¿no? Y entonces yo pensaría que va a disminuir la presión hidrostática de filtración. ¿Sí me siguen? Porque ya aprendí yo que si disminuye la presión de filtración, que en condiciones normales tiene un gradiente de mercurio, como que analizamos ayer, debe de disminuir la presión hidrostática de filtración y por lo tanto debe disminuir el filtrado glomerular. Sí, las afirmamos. ¿Sí es eso? Sí. ¿Pero qué crees? Resulta que el filtrado glomerular, así tú seas un superlatio, que tengas una presión arterial de 60 milímetros, vayas a vivir hasta los 120 años, ¿qué crees? ¿Constante? Y en los hipertensos, ¿qué crees? Debería disminuir como disminuye la circulación a nivel capilar sistémico, pero ¿qué crees? Sí. ¿Sí me se queda claro? Y entonces está bien cabrón, porque el filtrado glomerular no tiene una variación con valores de presiones de arterial media diferentes. Esto es patológico, ¿sí me explicó? Esto es patológico, y una presión arterial elevada. Sin embargo, el filtrado glomerular es exactamente el mismo en un hipertenso bien hipertenso que en un hiponormotenso. ¿Sí le agarran la onda?
y sin embargo se estaba incrementando la Si presión la arterial hipertensión media. se va a dar datos de... Pues no voy a orinar más un pinche hasta que haya daño renal por la misma hipertensión, por los muchos años, pero de inicio no tienes ninguna rata. Por eso pueden ser superhipertensas, cabrón. Y a veces el primer detalle que te dice que es hipertensión, estás dando tu clase de fisiología y de repente, ¡pum!, suelo, cabrón. Le llevan al Rubén Leñero al profesor y resulta que se le rompió una dosis cerebral media, cabrón, que es una vascular cerebral, le toman la presión, tiene 200, 120, le toman el eje eléctrico cardíaco, sale súper desviado a la izquierda, lo cual indicaba que esa hipertensión llevaba más de 10 o 15 años. Comienza a tener manifestación y todavía se iba a fiestas, se iba a fútbol. Si la verdad a rondar y no orinan más, no está dematizado. ¿Tienen razón? ¿Sí les queda claro este concepto? Ahora fíjense la siguiente cuestión. Si yo, a ver si me agarran, si aumento la presión arterial sistémica, porque me hago hipertenso, ¿qué crees que hace la arteriola aferente? Se contrae. No. Vimos en la ecuación de Laplace que el flujo de sangre depende directamente de la cuarta frecuencia del radio del vaso. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Si me siguen. Si una presa se rompe, sale más agua con más presión y mirar hacia los pulmones. ¿Sí les queda claro? En un hipertenso arterial glomerular, porque fíjense, si tú incrementas la presión arterial, el filtrado glomerular va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué crees que hace la arteriola aferente? Se contrae. De manera que el flujo disminuye y los gradientes de presión van a ser exactamente estos mismos. ¿Sí me siguen? A pesar de que esté el problema de la hipertensión. Ahora, fíjense bien, vas a jugar fútbol, sudas 5 litros, 6 litros de sudor, ¿sí me siguen? Y la presión arterial tiende a caer un poquito porque perdiste volemia. Para mantener el motor glomerular, ¿qué crees que hace la arteriola aferente? ¿Sí les queda claro? Pero no nada más eso. La arteriola aferente está acoplada con la distensión, con el tono arteriolar, la arteriola aferente. ¿Sí les queda claro? Si tú incrementas la presión arterial, en un hipertenso, la arteriola aferente disminuye su calibre, hay una contracción. ¿Y la arteriola aferente qué crees? Se dilata para que la presión hidrostática no se modifique. ¿Sí les queda claro? ¿Sí me siguen? Aunque no lo crean, fíjense bien. Yo estoy dormidito, ¿no? Estoy aquí echado hacia acá, estoy dormido. Y mi filtrador glomerular tiene una presión de 125 mililitros por minuto. ¿Sí? En el momento que yo me paro, que hago los receptores, en fracciones de segundo la presión arterial baja. Y lo que hace el sistema es aumentar el tono arteriolar de las arteriolas para elevar la presión, porque el flujo disminuye por ejemplo de la presión de gravedad. Eso ya lo vimos. Pero en los riñones, ¿qué pasa? Cuando tú te paras, la arteriola aferente se dilata para mantener un flujo similar al que tenía cuando estabas acostado. Y cuando tú te acuestas, como aumentas el flujo, porque ya no hay fuerza de gravedad en el sistema, la arteriola aferente se contrae. ¿Sí me siguen? Ahorita vamos a ver eso. ¿Sí les queda claro? Pero la pregunta es, ¿cómo salen las arteriolas aferentes y aferentes que se tienen que contraer y relajar? ¿Sí me siguen? Ese es el problema del planteamiento de la clase. ¿Qué pasó? Bueno, lo que dijo de que estaba conectado las células glomerulares. ¿Cómo? No es por las células glomerulares. Ahorita vamos a analizar eso. Ahora fíjense bien. ¿Por qué se hace en un hipertenso el riñón chiquito? Porque nosotros ya aprendimos que las conexiones están entre las capilares nerviosos y funcionales, están medio raras en los riñones, porque la arteriola aferente, ¿sí me siguen? La arteriola aferente da origen a los capilares pertubulares. Y estos son los capilares pertubulares, que también dan origen a los vasos rectos. Entonces, si yo soy hipertenso, para contraer un filtrado glomerular normal, la arteriola aferente se va a contraer. Por eso es que tienen filtros glomerulares normales. Pero el problema de el flujo sanguíneo para mantener una presión normal implica que el aporte sanguíneo, ¿qué crees? Va a ser mucho menor al parénquima renal. Entonces está bien demostrado
que los tipos hipertensos hacen una hipotrofia de los riñones porque tienen menos aporte de nutrición por este problema. ¿Sí me siguen? ¿Sí les queda claro? Ahorita vamos a ver. Bueno, entonces fíjense bien, vamos a ver esto. Fíjense bien. Lo que primero que tengo que aprender es esto, ¿no? Esto que estoy pintando sería la arteriol aferente. La arteriol aferente. Y esto sería la pilar. ¿Verdad? Arteriol aferente. Ajá. ¿Sí? Ahora, fíjense bien lo que voy a pintar acá. Esto que estoy pintando, ¿qué es? Túbulo distal. Ya no es el túbulo capilar, no es ni el segmento grueso de la sala de Henle, ni ese túbulo capilar distal, es la parte del medio, esa es la parte. Y esa sí, ¿sí me siguen? Y esa parte sería, ¿cómo se llama? Túbulo conector. No, la Mácula densa. ¿Se acuerdan de eso? Se hace lo de la mácula densa. De aquí viene el segmento grueso y aquí empieza el segmento del túbulo capilar distal. ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Estas células de la mácula densa van a jugar un papel bien importante. Y este papel importante va a ser este. Vamos a aplicar una neuronal completa. Cápsula de Bowman. Esto sería S1, S2, S3. Ya no nos vamos a detallar. Y el segmento delgado del segmento de la sala de Henle. Y luego viene el segmento grueso de la sala de Henle. ¿Se puede decir? Ok. Y entonces ahora viene el túbulo contorneado distal. ¿Se acuerdan de eso? Y este es el túbulo colector. Bueno, entonces fíjense y aprendemos lo siguiente. De todo lo que se encuentra, de todo lo que se filtra, de todo lo que se filtra en el riñón, de todo lo que se filtra en el riñón, de todo cabrón, en condiciones normales, del 65 al 67%, vamos a ponerle números duros, el 65% se reabsorbe, no dices, el nivel del túbulo contorneado proximal. Pues quiere decir que las células del túbulo contorneado proximal son las que más chambean, que porquerías a... Oh, qué bueno que llegaste, cabrón, eres una pinche belleza. Así sí vengo a clases. Oye, pero ¿qué quieres decir tu agua? No sé. Voy a hacer un montón de ejercicio en la mañana. No mames, subí, pero con los... Oye, güey. Yo le hice una verdad. Bueno, A ver, vamos, ve tú, bueno, ¿sigues de perdido? Sí. Premio la boca. Bueno, se van de la mano. No, pero vos, yo ya bajo el sumo. 15 minutos. Bajo el sumo, bajo el sumo. Pero rápido, cabrón, si no, no me estoy fácil. Ok, fíjense bien. Esto que estoy pintando son los diferentes segmentos del riñón. S1, S2, bueno, del túbulo contorneado proximal. Entonces, todos están absorbiendo ahí. ¿Sí me siguen? Del 100%, el 65% se está absorbiendo ahí. ¿Sí les queda claro? Cuando ustedes tengan un paciente con insuficiencia renal crónica, por necrosis tubular, se muere en un estado de choque, como vimos ayer, lo que se va a necesitar es esa parte del túbulo contorneado proximal porque es la que más depende de oxígeno. ¿Sí me siguen? O sea, está cañón, pero así es. Entonces ahora fíjense bien, quiere decir que se reabsorbe el 65% del agua, el 65% del sodio, el 65% del potasio, el 65% de todo. Pero hay dos cosas que se reabsorben en condiciones normales al 100%. Estas dos cosas, si se reabsorben al 100%, son, ¿qué crees? En condiciones normales. La glucosa y ¿qué otra cosa? Y aminoácidos. ¿Sí me siguen? Ahorita vamos a ver cómo está por qué se reabsorbe al 100% de la glucosa. Se van a reabsorber al 100% siempre que la carga tubular de glucosa y la carga tubular de aminoácidos sean normales. Porque los transportadores son finitos, ahorita lo vamos a analizar. Pero de ahí en fuera se reabsorbe prácticamente todo. Y también se reabsorbe el 80%, fíjense bien, el 80 al 90% del bicarbonato. ¿Sí?
O sea, ahí se reabsorbe prácticamente todo el bicarbonato. ¿Sí? Y de lo otro se reabsorbe el 65%. ¿Sí está claro? Sí. ¿Se acordarán de eso cuando van a ser médicos? Sí. Porque ahorita les enseño cómo funcionan más cosas. Ok, fíjense ahora la siguiente cuestión. Entonces ya se reabsorbió un montón de tetralomerular. De todo el tetralomerular que se filtró, 65% se reabsorbe aquí. ¿Y qué crees? Un 25% que crees se reabsorbe en el segmento grueso de la sal de Henry. ¿Sí les queda claro? Ahora, si suman 65 más 25, ¿cuánto les da? 90, perfectamente bien. Quiere decir, y esto mucha inteligencia, quiere decir que de aquí para acá solamente llega el 10% del filtrado glomerular. ¿Sí le agarran o no? ¿Me siguen? Pero miren, mucha inteligencia. La reabsorción que está ocurriendo en el 65% aquí, el 25% del segmento grueso de la sal de Henry, no depende de hormonas. Es automática. Ya te puedes tener jodida la aldosterona, cabrón, ¿no? Que usa aldosterona y eso, y tu reabsorción, ¿qué crees? Va a ser automática ahí. La diurética y la aldosterona, ¿cómo se llama? La aldosterona actúa más abajo en el electroma, no aquí. ¿Sí está claro? ¿Qué pasó? Oh, qué buena onda. ¿Qué pasó, pinche vos? ¿Dónde andabas? Era tú sí le das claro. Con mi examen de qué? Para maestría. ¿Te piden examen en inglés? Claro que sí. ¿Y pasaste? No. Porque así como lo ven los mexicanos, ¿no? Es de Miami, si fueron mis Miami. Sí, Perejil cuando llegó a México lo primero que hizo fue ganar las guapas. Cuando vayan a su casa les voy a enseñar eso, pinche popa, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de, piense bien, qué porcentaje de sodio del filtrado llega aquí? La molécula de esa. 10%. 10%. Pero fíjate bien, a ver si me siguen. Si yo como mucho chamoy con Miguelito, esas pendejadas, obviamente aumento momentáneamente la concentración plasmática de sodio. Y entonces, ¿qué le pasa a la carga celular de sodio? Aumenta. Pero no importa, porque si aumenta la carga celular de sodio, el 65% va a ser reabsorbido aquí y el 25% va a ser reabsorbido acá. Y si yo no le pongo sal a la comida, el 65% de ese filtrado glomerular, que va a ser menor de una persona normal, va a ser reabsorbido aquí y el 25% acá. ¿Sí me siguen? Entonces imagínate que tienes una persona con concentraciones de sodio normales, un sodio de 140 mg. Y entonces, la cantidad de sodio que va a llegar aquí es resulta que las células de la mácula densa tienen un sensor de sodio, las células de nuestra región apical. Y vamos a apuntar el entonces más la célula epitelial. Y ahí está la célula epitelial. Esto que voy a poner es el sensor de sodio. ¿El sensor cómo se escribe? ¿Cómo se pone? ¿Así? Sí. Tienen un sensor de sodio. Este sensor de sodio. ¿Qué? ¿Cómo? No son ciliadas. Bueno, tienen su Roche Warner, pero no tiene que ver con los cilios, cabrón. No es un cilio, no son células. Sí le agarran nomás. Bueno, entonces fíjense bien, ese sensor de sodio es una proteína que es un megatransportador. Y ese megatransportador le da chance de pasar a un ion sodio, a un ion potasio, ¿y qué crees? Y dos iones cloros para preservar el principio de electronuclearidad. Entonces, si ingresa sodio a través de ese transportador a la célula epitelial. ¿Sí? Imagínense ahora, fíjense, imagínense ahora que ustedes, si tienes concentraciones normales de sodio, la carga tubular, ¿por qué puede disminuir? Con concentraciones normales de sodio, la carga tubular de sodio, ¿por qué podría disminuir? Dilo. Por el filtrado glomerular. ¿Qué le pasaría al filtrado glomerular? Exactamente. ¿Sí le agarran onda? Bueno, imagínense ahora la siguiente sopa. Tomo yo un montón de, no sé, agua,
pongamos el ejemplo es malo de la. Imagínense que como mucho chamoy, mucho chamoy, mucho chamoy, mucho chamoy, mucho chamoy, mucho chamoy. O que soy un gran fumador y le pongo medio salero a la comida. ¿Por qué los fumadores le ponen un montón de sal a la comida? No sabe. Porque no le sabe, pues es que no le doy la reza. O sea, eso se puede tomar muy bien. Oye, pero a ver, es cierto, porque no le sabe, pero ¿por qué no le sabe? Porque el cigarro trae compuestos que hiperpolarizan el voltaje de membrana de las papilas gustativas. Si la gente no es que la pince en la lengua ni nada de eso. El problema, cabrón, es que cuando tú hiperpolarizas esto, tú le pones sal a la comida para que crezca, para despolarizar el pinche la papila. Tú no sabes eso, pero efectivamente lo haces y la comida medio te sabe un poquito. Por eso los grandes fumadores le echan siempre salero a la comida. Observen eso, Ok, entonces fíjense, imagínate que comes mucho chamoy. Obviamente la carga tubular en este paciente antes de comer chamoy era normal. ¿Sí me siguen? Pero ahora la carga tubular, fíjense bien, la carga tubular se va a elevar. Se eleva no porque se modifique el plan glomerular, sino que consume mucho sodio. No importa, el 65% se reabsorbe aquí, el 25% se reabsorbe acá, pero ese 10% que llega es mayor de lo normal porque le metiste mucho sodio a la máquina. ¿Sí me sigue? Entonces, fíjate bien, fíjate ahora la siguiente cuestión. Se incrementa la concentración de sodio a nivel de la mácula densa, y entonces la mácula densa dice, está produciendo mucho sodio porque se está incrementando la carga tubular. ¿Qué va a hacer el sistema con esa carga tubular? ¿Qué tendría que hacer? Disminuir la carga tubular que está aumentada. ¿Sí la agarran o no? Y entonces, fíjate, ¿qué es lo que harías tú para disminuir la carga tubular de sodio? Contraer o relajar la arteriola eferente, contraer o relajar la arteriola eferente. Contraer la arteriola. Contraer la arteriola. Exactamente. ¿Qué creen? Sí. Sí la agarran a güey. Está bien, o sea, como lo dijeron, voy a contraer la arteriola eferente. Entonces, cuando se incrementan las concentraciones de sodio, porque entra más sodio, que se incrementó momentáneamente la carga tubular, lo que hace el sistema es este incremento de sodio, por un mecanismo que no se sabe todavía cómo se trata de traducción, se incrementan los niveles de calcio citosólicos en la célula epitelial. Ese incremento de los niveles de calcio en la célula epitelial va a producir o va a hacer que la célula, por su región vasolateral, libere dos compuestos. Libere ATP. Y el otro que va a liberar, ¿qué crees? Adenosina. Adenosina, es perfectamente bien. Adenosina y ATP. Para eso, entre las células, fíjense bien que hay un contacto muy estrecho entre las células musculares aferentes y eferentes con las células de la mácula densa. Y aparte tenemos unas células, otra población de células que son células granulares. ¿Sí me siguen? Esas células granulares. Las células granulares son importantes para un médico porque son las únicas células que producen renina. ¿Sí me siguen? ¿Dónde se produce renina? Las células granulares del riñón. ¿Sí está claro? Mira, bien para la cantidad de azúcar que trae este. Pero ¿por qué creen que trae esta cantidad de azúcar?